Hola Peña, en este vídeo os voy a desvelar las pretensiones que tiene Pablo Iglesias sobre la famosa propuesta de referéndum revocatorio. Reformar la Constitución para que haya una moción de confianza ciudadana al Gobierno en caso de incumplimiento del programa. Esto quiere decir que un Gobierno que no cumpla su programa, a mitad de mandato, podrá ser revocado por parte de los ciudadanos. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Como veis, igual la propuesta que hace Pablo Iglesias, como la que en su día, en el 98, hizo en Venezuela Chávez, esta propuesta, si la ves así a simple vista, es una propuesta cojonuda. Es decir, que un mandatario que efectivamente lo haga mal y que por el motivo que sea, a la mitad de la legislatura o durante la legislatura pueda ser revocado, es una propuesta muy, digamos, muy dulce, ¿no? Pero esta propuesta tiene dos trucos, es decir, 2 engaños muy importantes. El primero es que en estos momentos, por ejemplo, los votantes de Podemos aquí, esos ya van a votar a Podemos, digamos, ocurra lo que ocurra, ¿no? Pero luego tenemos una serie de votantes que o bien se quedan en casa, o bien son votantes del PSOE que no está muy a gusto con lo que está haciendo el PSOE, o votantes del PP que nunca van a votar al PP, o votantes igual de Ciudadanos que tampoco quieren votarles, pero tampoco quieren votar digamos, a Podemos. ¿Y qué hace esta oferta que le hacen? Esta oferta es una oferta que los votantes se lo analiza y dice, pues hombre, pues mira, quizás yo no le iba a votar, pero claro, como esa propuesta es muy buena y puedo luego revocarlo, puedo sacarlo de ahí, si en el supuesto de que lo esté haciendo mal, pues voy a votarle, porque al fin y al cabo puedo rechazarlo después con el referéndum revocatorio. Esta es el primero de los trucos que tiene esta propuesta. Y el segundo truco, que es el más importante, es que efectivamente ellos luego estipulan, en esa propuesta estipulan y dicen, por ejemplo aquí en España, que somos 47 millones, dicen, bueno, para hacer un referéndum revocatorio se necesitan 5 millones, 6, 7, lo que sea. Es un ejemplo de firmas, ¿no? En esas firmas, por supuesto, tú tienes que poner tu nombre completo, tienes que poner tu DNI, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú haces eso? Cuando esas firmas llegan al gobierno, ya que ellos en ese momento están gobernando, esas firmas las recogen. ¿Y qué ocurre con esas firmas? Esas firmas las distribuyen por todos los círculos, es decir, en cada pueblo, en cada sitio va a haber un círculo, y el responsable de ese círculo va a tener conocimiento de los que firmaron en ese pueblo, de los que firmaron en ese sitio. ¿Qué ocurre? Si es un sitio como, digamos, por poner un ejemplo, como León, donde si alguno de esos firmantes, porque van a conocerlos por nombre y apellidos y por el DNI, esos firmantes, si alguno de ellos trabaja en la administración, es decir, que puede estar o bien en la sanidad, o bien en la educación, o bien en cualquier ente del Estado, esos automáticamente van a quedar, esos automáticamente los van a echar de ahí. Por otra parte, como veis que está pasando ya en Venezuela, si no lo sabéis, ahora os lo digo yo, esos círculos son los que montan lo que es la llamada policía de barrio. Como veis, el país, uno de los países en estos momentos donde más muertes hay es en Venezuela. Y por razón, porque ahí ya
tienen conocimiento y saben quiénes son de su partido y los que son en contrarios a su partido. Por lo tanto, esos círculos van a tener esos nombres, y cuando hagan las policías de barrio, si tienen que matar, siempre matarán a esa gente. Está ocurriendo en Venezuela. Esos son los dos trucos que tienen esta propuesta de referéndum que está haciendo Pablo Iglesias para aquí, para España. Y en el supuesto que hagan ese referéndum y saquen 90% de los votos, yo no voy a renunciar. Olvídense. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez, 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 Chávez y Chávez, carajo. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Y en el supuesto que hagan ese referéndum y saquen 90% de los votos, yo no voy a renunciar. Olvídense. Me informan que el diputado Luis Tascón tiene una página web. Usted estaba colocando Tascón en su página web, bueno, la lista de todas estas cosas. Sobre todo los números de cédula de quienes supuestamente firmaron. Yo llamo al pueblo venezolano a revisar y que salgan los rostros. Ahí está, www.luistascon.com. Métanse allí. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo se filtra esta lista? Cuando llegan las nuevas autoridades a Fogades. ¿Cuánta gente fue clasificada del número 4 al 6? Es decir, oposición radical y oposición light. ¿Cuántos de entre todos los trabajadores de Fogades para el año 2004? Un universo de 350 personas. Casi simultáneamente, con la aparición de la página de Luis Tascón, del diputado Luis Tascón, empieza la amenaza a convertirse, ¿verdad?, en hechos cumplidos. Un traidor no puede estar en un cargo de confianza. Y este Estado tiene una política y una correspondencia con el gobierno que tiene, donde no hay espacio para los traidores. ¿Cuántos serían más o menos? Los que sean necesarios. Los que hayan firmado están votados. Llegar todos los días a trabajar y empezar ese rum. Llegaron 2 remociones. Parece que hoy sale fulano. Hay 3 de tal dirección en la lista. Mi nombre es Juan Carlos Campos. Hasta el 26 de marzo trabajé en la oficina de auditoría interna del Ministerio de Educación. El jefe de la oficina de auditoría interna me llamó. Hablamos básicamente de eso, pues, del por qué firmé o no firmé. Simplemente presentaron la carta, hasta este día trabajas. No existe otra razón, sino entonces uno simplemente por manifestar su derecho a pensar. Un día apareció una lista puesta en la cartelera del hospital, de la dirección donde salíamos todas las personas que habíamos firmado. Y nadie nos supo decir por qué, ni para qué, ni quién la puso. O sea, lo que faltaba era mi foto. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente, como te decía, el trabajo, si tú vas a optar a un crédito de una vivienda y apareces firmando, no te lo van a dar tampoco. Aquí todo el mundo sabe que hubo despido por haber firmado. Pero el país está anestésico frente a eso. No solamente es el caso de los 22.000 despedidos que firmamos y que aparecemos en la lista de Luis Tascón, sino nuestros hijos. Pero firmaron, obviamente firmaron porque, oye, nos acompañan, pues ellos también quieren que esto se resuelva. Y muchos ya son profesionales y están asustados, no saben qué hacer, si quieren ir del país. O sea, tenemos que irnos del país, 3,5 millones de venezolanos. Puede ser. Firmé, pero yo no sabía que esto iba a traer unas consecuencias tan nefastas. Pues para mí y mi familia, yo tengo, disculpa que se me quiere la voz, pero vienen tantos recuerdos y tantas cosas que, bueno, para adelante. Estamos luchando a ver cuándo cambia esto, pues, si es que cambia.
3.000 trabajadores del Estado habrían sido retirados de sus cargos luego que el gobierno comprobara que firmaron para revocar al presidente Nicolás Maduro, una amenaza que meses antes había lanzado Diosdado Cabello, número 2 de la cúpula chavista. Si en esa firma nosotros encontramos, por ejemplo, a un director de un organismo, en esa firma tiene que irse, esa no puede estar en ese cargo, porque ¿cómo es que va a estar en ese cargo y va a firmar contra el presidente Nicolás Maduro? La denuncia fue hecha por parlamentarios de la oposición, que aseguran que ni siquiera se respeta a los trabajadores con discapacidad. Me dijeron que no, que definitivamente me había quedado sin trabajo, porque yo era una malagradecida, estaba mordiendo la mano de quien me daba de comer. Esta joven con dificultades visuales señala que fue obligada a retirar su firma de las planillas como condición para conservar su trabajo, pero fue finalmente despedida. Con estas medidas, el chavismo busca intimidar a sus propios funcionarios públicos que estén en contra de su revolución que no bolivariana. Puede haber en cargos directivos, los llamados cargos 99, en ministerios, en instituciones públicas, en gobernación y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente Nicolás Maduro. Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos, llamados cargos de confianza, cargos directivos, pues tengan otro destino. Como veis, las conclusiones que se sacan de esta propuesta de referéndum revocatorio, y que yo saco, como os acordaréis en alguno de los vídeos anteriores lo expliqué, yo en el año 1972 ya hice un cursillo en Vizcaya, en Portugalete, en el año 1972, un cursillo impartido precisamente por 2 cubanos, y esos cubanos allí ya en el propio cursillo ya me dijeron que esos irían a Sudamérica a seguir impartiendo este curso. Es decir, en ese curso se daba cómo destruir una democracia desde dentro, cómo implantar una dictadura dentro de una democracia, etcétera, etcétera. La conclusión que se puede hacer de esto es que, y yo la sigo manteniendo a pesar de que muchos de los que, digamos, periodistas y toda esta gente que les interesa decir que efectivamente Podemos fue allí a enseñar a Chávez, es al revés. Estos de Podemos fueron allí a aprender. A Chávez les enseñaron los cubanos, y a su vez Pablo Iglesias, Rejón, Monedero y compañía, estos fueron a aprender allí lo que es la dictadura y aprender todo lo que en sí está marcando el comunismo. Es decir, la conclusión que se saca en definitiva, fijaros lo que ocurre con esta gente, fijaros si Pablo Iglesias llega al poder. Pues estos, como todos los países comunistas y como todos los comunistas, implantarían el comunismo, al pueblo nos tendrían sometidos, nos tendrían arruinados a todos, y ellos precisamente seguirían viviendo de puta madre, los dirigentes de este comunismo seguirían viviendo bien, seguirían acumulando poder y acumulando dinero, y seguirían intentando implantar, digamos, el comunismo en otros países. Cuando a muchos que aquí, como pasó en Venezuela, que se les decía eso aquí no puede pasar, perdón, eso aquí no puede ocurrir, y aquí muchos también dicen que es imposible porque aquí estamos en Europa y es imposible. Pues el primer punto que va a poder pasar, que ya lo intentó, digamos, Tsipras en Grecia, es el sacar a España de la Unión Europea. En el momento que la saques de la Unión Europea ya tienes que estar con otra moneda o volver a la peseta, y ahí es donde empezará el calvario para todos los españoles, y es donde empezará a implantarse lo que es el comunismo. Esa es la conclusión que se debe sacar de lo que es Podemos y de lo que son estos dirigentes que tiene actualmente Podemos. Es el momento en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vota en contra de exigir la liberación de presos políticos en Venezuela. Una resolución comunitaria que denunciaba además la represión del gobierno de Maduro y que también encontró el rechazo de... Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Para despedir, un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela, que
y los hijos españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, pero también diría que tiene explicación. Disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano, cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese, expropiese. Un tipo que dice en un discurso: voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada hay corrupción. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista. Ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza, con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados: cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Se toma como referente, ¿no? Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Y a mí me molesta enormemente perder, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Y el trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso física de los que venimos de la izquierda es total. Estuvimos en América Latina y mirábamos y es como, ¿cómo hicieron aquí para ganar? Y aquí está el secreto, pensamos que hemos dado con la fórmula mágica para ganar.
¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar. Lo que siempre, como veis, lo que siempre os digo en los otros vídeos, y como siempre os digo, creo que debéis de analizarlo por vosotros mismos, y si creéis que merece la pena el apoyar a esta gente, ya que tenemos conocimiento de lo que pueden hacer, y es que él mismo lo está diciendo, él mismo se reconoce como comunista, él mismo se reconoce como todas estas cuestiones que os expliqué, y como siempre, no me queda más que deciros que como siempre, que no os pase nada, y si es algo, que sea niña.